La mente charlatana. El segundo obstáculo en el camino de la meditación es la mente que charla constantemente con sí misma. Cuando no puedes sentarte ni siquiera un minuto, porque la mente sigue parloteando. Pueden ser pensamientos importantes, no importantes, significativos, o no significativos. Es un tráfico constante, y siempre en la hora de mayor flujo. Ves una flor y la verbalizas, ves un hombre cruzando la calle y lo verbalizas y la mente puede convertir todo lo existencial en palabras, todo lo transforma y estas palabras forman una barrera, y se vuelven una cárcel y este proceso constante de transformar las cosas en palabras, de la existencia a las palabras, es la barrera, es el obstáculo para la mente meditativa. Entonces, el primer requisito para el crecimiento meditativo, es estar consciente de tu constante verbalización, y ser capaz de pararla y solamente ve las cosas, no las verbalices. Estate consciente de su presencia, pero no las conviertas en palabras. Deja que las cosas estén sin lenguaje, deja que las personas estén sin lenguaje, deja que las situaciones estén sin lenguaje y no es imposible, esto es natural y perfectamente posible y lo artificial, la situación creada, es en realidad la actual, lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ella, llegó a ser tan mecánico, que ni siquiera somos conscientes de la transformación, de la conversión de la experiencia a palabras. Por ejemplo, ahí está el amanecer y tú jamás estás consciente del intervalo entre el instante en que lo ves y el momento en que lo verbalizas y ves el sol, lo sentís e inmediatamente lo verbalizas. El intervalo entre verlo y verbalizarlo se pierde, nunca lo sentís y es en ese intervalo, en ese lapso, cuando uno se tiene que dar cuenta, cuando uno se tiene que hacer consciente y uno tiene que ser consciente del hecho que ella amanecer no es una palabra, que es un hecho, una presencia, una situación y la mente en forma automática convierte las experiencias en palabras. Estas palabras se acumulan y después van a interponerse entre la existencia, lo existencial, y la conciencia. Meditación quiere decir vivir sin palabras, vivir no lingüísticamente y entonces estas memorias acumuladas, estas memorias lingüísticas, se vuelven obstáculos para el crecimiento meditativo y meditación quiere decir vivir sin palabras, en una situación no lingüística. A veces, se da espontáneamente, por ejemplo cuando te enamoras de alguien y si realmente estás enamorado de alguien, entonces sentís su presencia, no el lenguaje y cuando dos amantes están en intimidad, se vuelven silenciosos y no es que no tengan nada que decirse, al contrario, hay una inmensa cantidad de cosas para decirse, pero las palabras nunca están presentes, no pueden estarlo y ellas llegan solamente cuando desaparece el amor. Si dos amantes jamás están en silencio, si siempre se la pasan hablando, es una indicación que el amor murió, ahora tienen que llenar el vacío con palabras y cuando el amor está vivo, no hay palabras, porque la existencia misma del amor es tan abrumadora, tan penetrante, que se cruza la barrera del lenguaje, de las palabras, y por lo general, solamente la puede cruzar el amor. La meditación es la culminación del amor. Amor no solo por una persona, sino por toda la existencia y para mí la meditación es una relación viva con la existencia total que nos rodea. Si podés vivir enamorado con cualquier situación, es porque estás en estado meditativo. La sociedad te da el lenguaje. No puede existir sin él, lo necesita. Pero la existencia no y no estoy diciendo que seas mudo, tenés que usar el lenguaje, pero el mecanismo de verbalización tiene que ser justamente eso, un mecanismo que puedas prender y apagar y cuando existas como ser social, necesitas este mecanismo, sin él no podés existir en la sociedad. Pero cuando estás solo con la existencia, lo tenés que apagar, tenés que poder hacerlo, si no, es porque este mecanismo se volvió loco y si no podés apagarlo, si sigue, y no podés apagarlo, quiere decir que el mecanismo te poseyó a ti, que te convertiste en su esclavo y la mente tiene que ser solamente un instrumento, no el amo. Pero el hecho es que se convirtió en el amo. Y cuando el amo es la mente, hay un estado no meditativo. En cambio cuando vos sos el amo, cuando tu conciencia es el amo, hay un estado meditativo y entonces meditación significa tener decisión sobre el mecanismo, significa ser el amo del mecanismo y la mente y su funcionamiento lingüístico, no es lo último. Vos estás más allá, y la existencia está más allá y la conciencia está más allá de la lingüística y cuando la conciencia y la existencia son una unidad, están en comunión, y este estado se llama meditación y meditación es la comunión entre la conciencia y la existencia. Tenés que abandonar el lenguaje, y no quiero decir que lo empujes a un costado, que lo reprimas o elimines, lo que quiero decir es que algo que es necesario para la sociedad, se volvió para ti un hábito de 24 horas y esto no es necesario.
Cuando caminas necesitas mover tus piernas, pero no las tenés que mover cuando estás parado, y si tus piernas siguen caminando mientras estás sentado, entonces estás loco, entonces tus piernas se volvieron locas y tenés que poder apagarlas. Y lo mismo cuando no estás hablando con nadie, no tiene que haber lenguaje, y el lenguaje es solamente un instrumento para hablar, una técnica para comunicarse. Cuando tenés que comunicar algo, usas el lenguaje, pero cuando no te estás comunicando con nadie, no debería haber lenguaje. Si podés hacer esto, y es posible si lo entendés, entonces podés crecer en la meditación. Y digo, podés crecer, porque los procesos de la vida no son nunca adiciones muertas, siempre son un proceso creciente. Por eso la meditación es un proceso creciente, no una mera técnica, y una técnica siempre es una cosa muerta, se te puede agregar a ti, pero en cambio un proceso siempre es algo vivo, que crece y se expande. Necesitamos el lenguaje, pero no siempre tenemos que quedarnos en él, tiene que haber momentos en los que seamos existenciales y no haya verbalización, en los que solamente existamos, y no se trata de estar vegetando, porque la conciencia está presente, y además está mucho más aguda, más viva, porque el lenguaje en realidad enturbia la conciencia. El lenguaje tiene que ser repetitivo, pero la existencia jamás lo es, por eso el lenguaje genera aburrimiento, y cuanto más importante sea para ti el lenguaje, y más orientación lingüística tenga tu mente, más aburrido vas a estar. Y porque el lenguaje es una repetición y la existencia no se repite, y cuando ves una rosa, no hay repetición, es una rosa nueva, completamente nueva. Jamás existió antes y jamás va a existir otra vez, y está ahí por primera y última vez. Pero cuando decimos esta es una rosa, la palabra rosa sí es una repetición. Siempre estuvo ahí y siempre va a estarlo, y mataste lo nuevo con una palabra vieja, y la existencia siempre es joven, y el lenguaje siempre es viejo, y mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la existencia, mediante el lenguaje sencillamente te escapas de la vida, porque el lenguaje está muerto, y cuanto más te comprometas con el lenguaje, más va a matarte. Un erudito está completamente muerto, porque él mismo es el lenguaje, palabras y nada más que palabras. Y Sartre escribió su autobiografía, la tituló Palabras y meditación, quiere decir viviente, totalidad viviente, y podés vivir totalmente solamente cuando estás en silencio, y el estar en silencio no significa estar inconsciente. Podés estar en silencio e inconsciente, pero ese no va a ser un silencio viviente, otra vez te habrás equivocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? La pregunta es pertinente y obsérvala, no trates de frenarla, no hay necesidad de hacer ninguna acción en contra de la mente, y en primer lugar, ¿quién lo va a hacer? Sería la mente peleando con ella misma. Vas a dividir tu mente en dos, una que trata de mandar, la tirana, que trata de matar a su otra parte, lo cual es absurdo, es un juego estúpido que puede volverte loco. Y no trates de frenar la mente o el pensamiento, solamente obsérvala, permitila, déjala en total libertad, déjala que corra lo rápido que quiera, no trates de ninguna forma de pararla, solamente sé un espectador, es hermoso. La mente es uno de los mecanismos más hermosos, y la ciencia todavía no fue capaz de inventar nada paralelo, la mente todavía sigue siendo la obra maestra, tan complicada, tan tremendamente poderosa, con tantas potencialidades, y obsérvala. Disfrútala. Y no la mires como a una enemiga, porque si la miras así, no la podés mirar realmente. Ya entras con prejuicios, estás en contra suyo de entrada, ya decidiste que hay algo equivocado en tu mente, ya concluiste. Y siempre que miras a alguien como a un enemigo, nunca lo miras con profundidad, nunca lo miras a los ojos, más bien lo evitas. Y observar la mente quiere decir mirarla con profundo amor, con profundo respeto, con reverencia, y es un regalo de Dios para ti. No hay nada de malo en la mente como tal, no hay nada de malo en el pensar como tal. Es un proceso hermoso, como lo son otros tantos procesos, y las nubes flotando en el cielo son hermosas, ¿por qué no los pensamientos flotando en tu cielo interno? Las flores brotando en los árboles son hermosas, ¿por qué no los pensamientos floreciendo en tu ser? El río corriendo hacia el océano es hermoso, ¿por qué no ese flujo de pensamientos que corren por alguna parte a un destino desconocido? ¿No es bello? Mira con profunda reverencia, no seas un luchador, sé un amante, y observa los sutiles matices de la mente, las vueltas repentinas, los bellos giros, los saltos repentinos, los juegos que va haciendo, los sueños que va tejiendo, la imaginación, la memoria, las 1001 proyecciones que genera. Y observa. Quédate a un costado, distante, no te involucres, y de a poco, vas a empezar a sentir, y a medida que se va profundizando tu observación, se hace más profunda tu conciencia. Empiezan a aparecer brechas, intervalos, y se fue un pensamiento y el otro todavía no llegó.
hay una brecha y pasó una nube, la próxima todavía no vino, hay una brecha y en estas brechas, vas a tener por primera vez destellos de no mente, vas a sentir el sabor de la no mente, podés llamarlo el sabor del zen, del tao, o del yoga. En esos pequeños intervalos, de repente, el cielo está despejado y brilla el sol, de pronto el mundo se llena de misterio porque cayeron todas las barreras, ya no está la pantalla en tus ojos, ahora podés ver con claridad, ves en forma penetrante, toda la existencia se vuelve transparente. Al principio, estos van a ser solamente raros momentos, pocos y distanciados. Pero igualmente van a darte vislumbres de lo que es el samadhi y pequeños pozos de silencio, van a venir y van a desaparecer, pero ahora sabes que vas por buen camino, empezás a observar otra vez. Cuando pasa un pensamiento, míralo. Cuando llega el intervalo, míralo y las nubes son bellas, la luz del sol también y ya no estás eligiendo, ahora no tenés una mente fija, ya no decís. Preferiría solamente los intervalos. Eso es estúpido, porque una vez que te apegaste a querer solamente los intervalos, te decidiste otra vez en contra del pensar, y así esos intervalos van a desaparecer y porque estos se dan solamente cuando estás muy distanciado, por sobre encima y sencillamente pasan, no los podés traer tú, suceden, no los podés forzar, son sucesos espontáneos. Seguí mirando, deja que los pensamientos vayan y vengan, a donde sea, no hay nada que esté mal. No los trates de manipular y no los trates de dirigir, deja que se muevan con total libertad, y así se van a dar intervalos mayores, vas a ser agraciado con pequeños satoris, mini satoris y van a haber momentos en los que van a pasar varios minutos sin pensamientos, no va a haber tráfico en absoluto, un silencio total sin perturbación y a medida que vayan llegando más y más intervalos grandes, va a llegar un punto en que no solamente vas a tener la claridad para ver en el mundo, sino que va a emerger de ti una nueva claridad. Ahora vas a poder ver en tu mundo interior y con los primeros intervalos, va a ver en el mundo exterior, los árboles van a ser más verdes de lo que te parecen ahora, vas a sentirte rodeado de una música infinita, la música de las esferas y vas a estar, de pronto, ante la presencia misma de Dios y, inefable, misterioso, tocándote aunque no lo puedas agarrar, al alcance de tus manos, pero todavía más allá y con los intervalos mayores, va a pasarte lo mismo pero por dentro y Dios no solamente va a estar afuera, de repente va a sorprender el hecho que él esté adentro también, y es que él no solo está en lo visible, él también está en el que ve, adentro y afuera, pero no te apegues a eso tampoco. El apego es la comida para que la mente siga y presenciar sin identificación es el camino para pararla sin ningún esfuerzo y cuando empieces a gozar de esos momentos de gracia, va a ir aumentando tu capacidad para retenerlos durante más tiempo. Al final, eventualmente, un buen día te vuelves el amo. Entonces, cuando quieras pensar, lo vas a hacer y si el pensamiento es necesario, lo vas a usar, y si no lo es, lo dejas descansar y no es que no haya más mente, la mente siempre está ahí, pero tú la podés usar o no, ahora es tu decisión y igual que las piernas. Si querés correr, las usas al máximo, si no, simplemente las descansas, aunque ellas sigan ahí y de la misma forma, la mente siempre está ahí. La no mente no está en contra de la mente, la no mente está más allá de ella y la no mente no llega cuando mataste y destruiste a la mente, la no mente llega cuando entendiste a la mente tan totalmente, que el pensar ya no es más necesario, lo reemplazó tu propio entendimiento. Métodos falsos. Meditación no es concentración. Con las meditaciones podés estar equivocándote. Por ejemplo, cualquier meditación que te lleve a una concentración profunda, está equivocada. Vas a volverte cada vez más cerrado, en vez de abrirte y si achicas los límites de tu conciencia concentrándote en algo, y excluís a toda la existencia enfocándote en un solo punto, se va a generar cada vez más tensión en ti. De ahí la palabra atención, que quiere decir en tensión y concentración, el sonido mismo de la palabra, te da una sensación de tensión. La concentración sirve pero no es meditación y en el trabajo científico, en la investigación científica, en el laboratorio, necesitas concentración. Tienes que concentrarte en un determinado problema, y excluir todo el resto, para que casi no puedas pensar en el resto del mundo, para que tu mundo sea solamente el problema en el que te estás concentrando y por eso los científicos se vuelven muy despistados y la gente que se concentra demasiado siempre se vuelve despistada, porque no sabe cómo mantenerse abierta a todo el mundo. Estaba leyendo una anécdota. Traje un sapo, dijo un científico, un profesor de zoología, sonriéndole a su clase, está recién salido del pozo y vamos a estudiar primero su apariencia externa y después lo vamos a disectar y con mucho cuidado desenvolvió el paquete que traía, y adentro encontró un sándwich de jamón perfectamente preparado y el buen profesor lo miró asombrado y, qué extraño.
Dijo, recuerdo claramente haberme comido mi sándwich y eso es lo que les sigue pasando a los científicos y se focalizan tanto en un solo punto que toda su mente se angosta y por supuesto, una mente angosta tiene su uso. Se vuelve más penetrante, se vuelve como una aguja afilada. Toca exactamente en el punto justo, pero se pierde toda la gran vida que la rodea. Un Buda no es un hombre de concentración, es un hombre de conciencia y no trata de achicar su conciencia, al contrario, trata de dejar caer todas las barreras para hacerse totalmente disponible a toda la existencia y observar la existencia, es simultánea. Estoy hablando acá y el ruido del tráfico es simultáneo y el tren, los pájaros, el viento que sopla a través de los árboles, en este mismo momento converge toda la existencia y vos escuchándome, yo hablándote, y millones de cosas que pasan alrededor y, es tremendamente rica. La concentración, en cambio, te focaliza en un solo punto, y a un precio muy alto. Marginar el 99% de la vida y si estás resolviendo un problema matemático, no puedes escuchar a los pájaros, van a ser una distracción y los niños jugando, los perros ladrando en la calle, van a ser una distracción y por causa de la concentración, la gente trató de escapar de la vida y, ir a los Himalayas, a una cueva, mantenerse aislados, para poder concentrarse en Dios pero Dios no es un objeto, Dios es la totalidad de la existencia y en este momento, Dios es la totalidad y por eso la ciencia nunca va a poder conocer a Dios y el método mismo de la ciencia es concentración y por este método, la ciencia jamás lo va a poder conocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y repetir un mantra, hacer meditación trascendental no va a ayudarte mucho y la meditación trascendental se volvió muy importante en Norteamérica por su método objetivo, por su mente científica, es la única meditación sobre la que puede hacerse un trabajo científico y es exactamente concentración, y no meditación, por eso es comprensible para la mente científica y en las universidades, en los laboratorios científicos, en el trabajo de investigación psicológica, está usándose mucho la meditación trascendental y es concentración, un método de concentración. Cae en la misma categoría que la concentración científica, hay una unión entre las dos pero no tiene nada que ver con la meditación. La meditación es tan vasta, tan tremendamente infinita, que no puede hacerse ninguna investigación científica y solamente si un hombre se vuelve con pasión, va a demostrar si la alcanzó o no y las ondas alfa no son muy significativas, porque son todavía de la mente y la meditación no es de la mente, es algo del más allá. Entonces, déjame decirte unas cuantas cosas básicas. Primero, que la meditación no es concentración sino relajación, uno solamente se relaja en sí mismo, cuanto más te relajas, más abierto te sentís, más vulnerable, menos rígido y estás más flexible, y de repente la existencia empieza a penetrar en ti, ya no sos una roca, tenés aberturas. Relajación quiere decir permitirte a ti mismo caer en un estado en el cual no estás haciendo nada, porque si estás haciendo algo, sigue la tensión y es un estado de no hacer. Solamente te relajas y disfrutas la sensación de la relajación y relájate en vos mismo y simplemente cerra los ojos, y escucha todo lo que pasa a tu alrededor y no tienes que sentir nada como una distracción y en el momento en que sientas que algo es una distracción, estás negando a Dios. En este momento, Dios llega a ti como un pájaro, no lo niegues y Él llama a tu puerta como un pájaro, al rato va a venir como un perro ladrando, o como un niño llorando, o como un loco riendo y no lo niegues, no lo rechaces y, acéptalo, porque si lo negas, vas a ponerte tenso y todas las negativas generan tensión y por eso, aceptad. Si te querés relajar, el camino es la aceptación y acepta todo lo que está pasando a tu alrededor, deja que se convierta en un todo orgánico y que en realidad lo es, lo sepas o no, todo está interrelacionado y estos pájaros, estos árboles, este cielo, este sol, esta tierra, tú y yo, todos estamos interrelacionados y formamos parte de una unidad orgánica. Si desaparece el sol, van a desaparecer también los árboles, y si desaparecen los árboles, tú no vas a poder estar acá porque también vas a desaparecer y es una ecología, todo está profundamente relacionado entre sí, por eso no niegues nada, porque cuando lo hagas vas a estar negando algo de ti mismo y si negas a los pájaros cantando, estás negando también algo de ti. Si te relajas, aceptas y la aceptación de la existencia es la única forma de relajarse y si te molestan pequeñas cosas, es porque te está molestando tu propia actitud y sentate en silencio. Escucha todo lo que pasa alrededor tuyo, y relájate y acepta, relájate, y de repente, vas a sentir una inmensa alegría que surge de ti. Y cuando digo observa, no te fuerces a observar, porque así vas a ponerte tenso otra vez, y vas a empezar a concentrarte y solamente relájate, mantenete relajado, suelto, y mira y por qué, ¿qué otra cosa podés hacer?
estás ahí, y no hay nada que hacer, todo está aceptado, no hay nada que negar, ni nada que rechazar y sin lucha, sin pelea, sin conflicto y solamente observa y acórdate. Solamente observa. Meditación no es introspección. Introspección es pensar en uno mismo, en cambio, el autorrecuerdo no es pensar en absoluto. Es hacerse consciente de uno mismo y la diferencia es sutil, pero muy grande. La psicología occidental insiste en la introspección, y la oriental en el autorrecuerdo. ¿Y qué haces cuando haces introspección? Y por ejemplo, sentís bronca, entonces te pones a pensar en esta bronca, cómo se originó, etc. y te pones a analizar por qué se originó, te pones a pensar si es buena o mala y la racionalizas pensando que la bronca te vino porque la situación era tal o cual, reflexionas sobre tu bronca, la analizas, pero el foco de tu atención sigue en la bronca, no en tu ser y toda tu conciencia se enfoca en la bronca. Observas, analizas, asocias, pensás en esto, tratando de descubrir cómo evitarla, cómo librarte de ella, cómo hacer para que no te vuelva a pasar y bueno, este es un proceso del pensar. Seguramente la vas a juzgar como mala, porque es destructiva y vas a hacer el voto que jamás voy a volver a cometer el mismo error. Vas a tratar de controlar tu bronca por medio de tu voluntad, por eso la psicología occidental se volvió analítica y análisis, disección. La psicología oriental dice: date cuenta. No trates de analizar la rabia, no hay necesidad. Solamente obsérvala, pero obsérvala con conciencia, no empieces a pensar. De hecho, si empezás a pensar, el pensar mismo se va a volver un obstáculo para observarla y el pensar la va a cubrir con sus ropas, va a ser como una nube rodeándola y se va a perder la claridad y entonces, no pienses en absoluto, manténete en un estado sin pensar, y mira. Cuando ni siquiera haya una sombra de pensamientos entre vos y tu bronca, la vas a poder encarar, confrontar y no la disectes, no te preocupes de ir a su origen, porque su origen está en el pasado y no la juzgues, porque en el momento en que lo hagas, vuelve el pensar y no hagas ningún voto de no lo voy a volver a hacer jamás, porque ese voto va a llevarte al futuro y cuando estás consciente, te quedas sintiendo la bronca, exactamente acá y en este instante, no te interesa cambiarla, ni te preocupas en pensar en eso, solamente te interesas en mirarla directamente, cara a cara, de inmediato y esto es autorrecuerdo. Y su belleza consiste en que si podés mirar tu bronca, ella desaparece y no solamente desaparece en ese momento sino que su misma desaparición por tu observación profunda te da la llave, no tenés necesidad de usar la voluntad, ni de tomar ninguna decisión para el futuro, y tampoco tenés necesidad de ir hasta la fuente original de donde viene, no es necesario y ahora tenés la llave. Obsérvala y desaparece y esta observación, está a tu disposición para siempre y siempre que haya bronca la podés observar, y así esta capacidad de observación va a crecer más profundamente y en la observación hay 3 etapas. Primero, cuando la bronca ya pasó. Como si estuvieras mirando la cola de un elefante que acaba de pasar y cuando la bronca todavía estaba ahí, vos estabas tan metido en ella que realmente no te podías dar cuenta y cuando la bronca casi desapareció en un 99% y solamente queda un 1%, la última parte, que todavía está yéndose, desapareciendo en el lejano horizonte, en ese instante te das cuenta y esta es la primera etapa del tomar conciencia y es bueno, pero no alcanza y la segunda etapa es cuando el elefante está ahí, no solo su cola, sino que la situación está en su plenitud y estás realmente en el máximo de tu enojo, hirviendo, sacando chispas, y entonces en ese instante te das cuenta. Pero todavía hay una tercera etapa. La bronca todavía no llegó, está por llegar, no su cola, sino su cabeza y, justo está entrando en tu zona de conciencia y ahí mismo te das cuenta y entonces, el elefante no se llega a materializar. Mataste al animal antes que nazca y esto es control de la natalidad y no llegó a darse el fenómeno de la bronca, por lo tanto no dejó huellas y trucos de la mente. No te engañes por las experiencias. Todas las experiencias son solamente trucos de la mente, son escapes y la meditación no es una experiencia, es una realización. La meditación no es una experiencia, es más bien, un cese de toda experiencia y la experiencia es algo que está fuera de vos. El que experimenta es tu ser, y esta es la diferencia entre la verdadera espiritualidad y la falsa. Si vas atrás de las experiencias, tu espiritualidad es falsa. Si en cambio vas atrás del que experimenta, es verdadera y entonces ya no te preocupas por el kundalini, ni por los chakras, ya no te importa nada de todo esto y estas cosas van a pasarte, pero vos no vas a preocuparte por eso, no vas a interesarte demasiado, y no vas a meterte por estos caminos laterales, sino que vas a ir avanzando hacia el centro interior donde no queda nada, excepto vos, en tu soledad total y solamente queda la conciencia, sin contenido y porque el contenido es la experiencia.
Cualquier cosa que experimentes es el contenido y por ejemplo, puedo experimentar sufrimiento, por lo tanto el sufrimiento es el contenido de mi conciencia, y si experimento placer, el placer es el contenido y puedo también experimentar aburrimiento, entonces él va a ser el contenido, así podés experimentar silencio, y ese silencio va a ser el contenido, lo mismo con el éxtasis y entonces lo único que haces es cambiar el contenido, y puedes seguir cambiándolo ad infinitum, pero esto no es lo real. Lo real es a quien le están pasando estas experiencias, a quien le da aburrimiento, quien siente éxtasis y la búsqueda espiritual no es lo que está pasando, sino a quien le está pasando y de esta forma no hay posibilidad de que surja el ego y la mente puede volver. En la meditación, a veces sentís una especie de vacío que en realidad no es tal y yo lo llamo solamente una especie de vacío y cuando estás meditando, en ciertos momentos, durante unos segundos, vas a sentir como si el proceso de pensar se hubiese interrumpido y al principio, van a llegar estos intervalos, pero cuando sientas como si el proceso de pensar se hubiese detenido, otra vez, es otro proceso de pensar y un proceso de pensar muy sutil, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo por dentro. Ya paró el proceso de pensar pero, ¿qué es esto? Este es un proceso secundario de pensamiento y decís. Esto es el vacío y decís. Ahora va a pasar algo y ¿qué es esto? Otra vez, un nuevo proceso de pensamiento y cada vez que te pase esto, no te conviertas en su víctima y cuando sientas que está descendiendo cierto silencio, no empieces a verbalizarlo porque así lo estás destruyendo y espera ahí, pero no esperes algo en particular, solamente espera sin hacer nada, no digas. Esto es el vacío y porque en el momento en que lo digas, lo destruiste y así que solamente míralo, penetra en él, confróntalo, pero espera, no lo verbalices y qué apuro hay. A través de la verbalización, vuelve a entrar la mente por otro camino y así resultas engañado y tené cuidado con este truco de la mente y al principio, va a pasarte seguro, así que cuando te pase, solamente espera, no caigas en la trampa y no digas nada, quédate en silencio, entonces vas a entrar realmente en el vacío y ya no va a ser algo momentáneo o temporal, porque cuando conozcas el verdadero vacío, no lo vas a poder perder y nunca puede perderse lo verdadero, esa es su cualidad y cuando conozcas tu tesoro interior, cuando hayas entrado en contacto con lo más profundo de tu esencia, solamente en ese momento, vas a poder entrar en actividad, a partir de ese momento podés hacer lo que quieras, vas a poder vivir una vida común en el mundo, pero el vacío se va a quedar con vos y no lo vas a poder olvidar, va a penetrarte, vas a oír su música, hagas lo que hagas, la acción va a estar solo en la superficie, porque por dentro vas a mantenerte vacío. La mente puede mentirte. Es común que el buscador se enrede en determinados patrones y, primero, que muchos buscadores se pierden en la sensación ilusoria de que ya arribaron y es como esa clase de sueño en el que sentís que estás despierto y todavía estás soñando, y tu sensación de estar despierto es parte del sueño. Lo mismo le pasa al buscador. La mente puede generarte la ilusión que ahora ya no hay dónde ir y ya arribaste. La mente es engañosa, y la función del maestro es alertar a quien está en esa situación, que esa no es la realidad, sino parte del sueño y que todavía no arribó. Esto puede pasarte muchas veces, una y otra vez y uno puede irritarse y enojarse mucho con su maestro, por la sencilla razón que cada vez que sentís que lo lograste, él te lo quita y te devuelve a tu estado de ignorancia. Por ejemplo, le estaba pasando esto constantemente a un discípulo alemán, tenía la sensación que se había iluminado y era tal la fuerza de su ilusión, que no se lo podía guardar para sí, se lo tenía que decir a los demás. Él estaba tan seguro y esto le pasó 3 veces, y tanto es así que hasta me vino a ver a la India para recibir mi bendición y su certeza, naturalmente, queda demostrada al venir en busca de mi bendición y en cada una de las oportunidades, le tuve que decir. Tu propia mente te está engañando y en realidad, no pasó nada, eres el mismo hombre de siempre y, el nuevo hombre todavía no llegó, y todo lo que estás haciendo, escribiéndole cartas a las Naciones Unidas, y a otros gobiernos, etc., son solamente diferentes formas de tu ego y estás atrapado por tu ego. Es muy fácil vivir en un bello sueño, lo difícil es ver tus sueños destrozados por la realidad. En las antiguas escrituras de Oriente, le llaman a esto el poder del Maya y la mente tiene el poder hipnótico de generar cualquier tipo de ilusión y si estás desesperadamente atrás de algo, una de las funciones de tu mente es generarte determinada ilusión para frenar tu desesperación y esto le pasa a todo el mundo todos los días en sus sueños pero la gente no aprende.
Por ejemplo, si a la noche vas a acostarte con hambre, esa noche seguramente vas a soñar que comes una comida deliciosa y la mente te trata de ayudar para que no se perturbe tu sueño, porque si no, si tenés hambre, este hambre te tendría que mantener despierto y en cambio, la mente se ocupa de proporcionarte determinado sueño en el que estás comiendo tu comida preferida, lo cual satisface también a tu mente y el hambre sigue ahí, pero no se altera el sueño y lo que hace es cubrir el hambre por la ilusión del sueño, te protege para que puedas dormir y podés sentir mientras dormís que tu vejiga está llena. Si la mente no generara el sueño de que vas al baño, y otra vez volvés vacío a la cama, tu dormir se perturbaría, y el dormir es una gran necesidad para el cuerpo y la mente cuida que nada te moleste, para que puedas tener un largo descanso, para que puedas dormir y te sientas rejuvenecido a la mañana siguiente. Esta es la función habitual de la mente y en un plano más alto, pasa lo mismo y está por un lado el dormir común y corriente, y el despertar común y corriente, que la mente impide, y por otro, en el camino, están el dormir extraordinario y el despertar extraordinario pero la mente está programada, es solamente algo mecánico y solamente hace su trabajo sin preocuparse, porque no tiene forma de comprobar si se trata del dormir ordinario o del espiritual, o si se trata del despertar ordinario o del espiritual. Para la mente todo es lo mismo y su función es mantener tu sueño intacto y formar una barrera para todo lo que la moleste y si tenés hambre, te da comida. Si estás desesperadamente buscando la verdad, te da también la iluminación y cualquier cosa que le pidas, va a estar dispuesta a dártela y porque puede generar la ilusión de lo real, de lo verdadero, ese es su poder intrínseco.